Miren, el tema de hoy es sobre visualización de datos usando ggplot2, em, que es uno de los paquetes de visualización en R más populares. Em, y a mi entender, la visualización de datos es un componente fundamental en el proceso de data science, a través del proceso completo, o sea, de cualquier creación de cualquier análisis o modelo predictivo. O sea, tanto desde el inicio, para yo, por ejemplo, poder darme cuenta de que si mis datos van en una escala muy amplia, tal vez necesito un logaritmo para reducir esa escala. Si tengo una distribución sesgada, pues entonces tal vez tenga que usar la mediana y no el promedio. O sea, hay una serie de cosas que yo me puedo dar cuenta más fácilmente si yo visualizo los datos. Y lo otro es que puedo identificar patrones que son muy difíciles de identificar usando solo estadística descriptiva. O sea, dígase promedios, desviaciones estándar, etcétera. Y aquí yo les puse el ejemplo clásico que se usa para ilustrar esto, que yo me imagino que ya la mayoría lo conocen, el cuarteto de Anscombe. Y aquí lo que tenemos son 4 conjuntos de datos, 4 pares de datos, X y Y, X1, Y1, X2, Y2, etcétera. Y si nosotros quisiéramos describir esos datos usando estadística descriptiva, pues uno pudiera eh, calcular el promedio para cada X, o sea, para la X de cada par de valores, para el promedio para la Y, desviación estándar para la X, desviación estándar para la y el coeficiente de correlación. Y si nosotros hacemos esos cálculos para cada par de datos, vamos a ver que es exactamente igual. O sea, si se fijan aquí en la tabla, es bastante similar el resultado. Eh, y si hiciera, obviamente, si la correlación me da igual, pues si hiciera una regresión lineal, eh, pues también la pendiente y el intercepto me darían bastante similar. O sea que yo, usando únicamente esta información, yo pudiera llegar a la conclusión de que los datos tienen un comportamiento similar. No obstante, cuando yo grafico esos datos, veo que no, que el comportamiento es totalmente distinto. Eh, Obviamente estos datos fueron creados específicamente para mostrar este concepto, pero o sea, aquí lo que les quiero traer es que siempre, o sea, antes de empezar a crear cualquier tipo de modelo, yo recomiendo visualizar los datos y ver si hay valores atípicos, por qué, ver la distribución de los datos, etcétera. ¿Ok? Así es que partiendo de eso, de esa importancia que tiene la visualización en los procesos de data science, pues es la razón del tema. Eh, yo vi que los videos que ustedes tenían eran de Python. Yo uso bastante R. No obstante, el paquete que les voy a mostrar hoy, ggplot2, también se puede usar en Python con un paquete que se llama plot9. ¿Okay? Así es que las cosas que van a aprender hoy, si ustedes usan Python, pues también lo van a poder hacer ahí. ggplot2, que es el nombre del paquete en R, pues las primeras 2G viene de la gramática de gráficas y es una manera de crear gráficas usando capas. ¿Okay? Y les voy a explicar durante la presentación en qué consiste este concepto. Pero fue un concepto creado por un estadístico que se llama Leland Wilkinson. Eh, y se llama así mismo, la gramática de las gráficas. ¿Okay? Entonces ggplot2 está basado en ese concepto. Los datos que vamos a estar usando hoy son unos datos bien populares. Son datos de expectativa de vida y aquí lo que tenemos es por año y por país cuál es la población, el, el Producto Interno Bruto per cápita y la expectativa de vida. ¿Okay? La expectativa de vida es el promedio de la edad de las personas que murieron en ese año en particular que se está analizando. ¿Okay? Así es que idealmente pues uno quisiera tener una expectativa de vida alta.
Bien, entonces, este es un ejemplo de una visualización que se pudiera crear con estos datos. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos que en el eje X tenemos el PIB per cápita en miles de dólares. En el eje Y tenemos la expectativa de vida. El color es el continente. Tenemos un panel aquí a la izquierda con los datos de 1952, un panel aquí a la derecha con los datos del 2007. Y el tamaño de los puntos es la población. Pues, ¿qué pasa? Aquí es que entra la distinción entre crear una visualización para explorar los datos, que eso es un uso personal, versus una visualización para publicar o hacer presentaciones formales. Este es un ejemplo de una visualización que es para uso personal y es para tú simplemente ver cómo se comportan los datos. Pero si lo fueras a publicar, pues tal vez esta leyenda aquí no es muy fácil de entender, ¿verdad? La persona tendría que hacer el cálculo de 2.5 por 10 a la 8 para saber que son 250 millones, etcétera. Y tú no quieres eso, tú no quieres cargar cognitivamente a tu audiencia. Pero para tú ver el comportamiento de los datos, pues sí. Pues algo que te ayuda a verlo rápidamente. ¿Cómo se crearía algo como esto? Pues para los que no han usado nunca ggplot2, les digo que esto se hace con una sola línea de código. Y se las voy a mostrar aquí. Yo sé que aquí se ven muchas, pero van a ver que es una. Aquí lo que estoy haciendo aquí arriba es cargando los paquetes. ggplot2, dplyr, ese es otro que sirve para manipular datos. Y gapminder, que es el paquete donde están los datos que vamos a usar. O sea, hasta aquí no estoy creando la gráfica todavía. Aquí estoy filtrando los datos. O sea, estoy usando la función filter. Estoy diciendo, en el data frame que se llama gapminder, me voy a quedar con los datos donde el año sea o 1952 o 2007. Así es que aquí tengo los datos. Y aquí es que se crea la gráfica. Si ustedes se fijan, esto es una función. Aquí yo abrí el paréntesis y lo estoy cerrando aquí. Así es que yo pude haber escrito esto, o sea, así hacia la derecha, no se iba a leer, lo puse hacia abajo. Pero el punto es que esto es una línea de código. Y esta función qplot, la Q es de quick, es para lo que les comentaba, hacer visualizaciones rápidas, o sea, explorar rápidamente cómo se ven los datos sin tener que escribir mucho código. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Pues estamos diciendo que los datos que vamos a usar están en este data frame, en Gapminder Data. En el eje X voy a tener el GDP per cápita, el PIB per cápita entre 1000, se hace la operación ahí mismo. El eje Y va a tener la expectativa de vida. El color se va a asignar de acuerdo a los valores de la variable continente. El tamaño de los puntos se va a asignar de acuerdo a la variable población. Y esto es un concepto que les voy a explicar después, pero facets lo que hace es dividir. O sea, aquí yo estoy creando un panel, una gráfica para cada año. Y esto es simplemente el título, título del eje X, eje Y y los límites del eje X. O sea que en esa línea de código, con esa sola línea ya yo pude crear esta visualización que como ven es una visualización que es multidimensional. Tiene cinco dimensiones, me parece. Tenemos el eje X, eje Y, ahí son dos. El color representa el continente, una tercera dimensión. El tamaño representa la población. Y el año, ¿verdad? Sería la quinta dimensión. O sea que, pues usando qplot, pues podemos explorar rápidamente los datos. O sea, si ustedes van a crear un modelo predictivo y quieren hacer una exploración inicial, pues qplot es una función bastante útil. No es que te va a hacer una visualización bonita, pero te va a permitir ver patrones en la data. Ya si tú quieres algo más formal, como por ejemplo esta que se ve aquí, pues ggplot2 también es bien poderoso y esa es una de sus partes fuertes, que es sumamente flexible y tú puedes modificar diferentes componentes de la visualización que estés haciendo.
Lo que sí, ¿verdad? La desventaja que tiene es que sí, por un lado es bien flexible, pero si tú vas a hacer muchos cambios, pues vas a tener que escribir bastante código. Se dice que ggplot2 es verbose, o sea, tienes que escribir mucho si quieres modificar las cosas. Pero si se fijan, ya este se ve un poquito mejor. Eh, Ahí le cambiamos el color del fondo, cambiamos la leyenda y esto se lee mucho mejor. ¿Ok? O sea que se crea algo más presentable. ¿Cómo entonces es que funciona ggplot2? Lo que yo les comentaba de las capas. Pues hay unas capas en las visualizaciones de ggplot2 que son las básicas, o sea, lo mínimo que tienes que tener. La primera es la capa de datos. Y aquí básicamente lo que tú dices es de dónde van a venir los datos, o sea, de cuál data frame, y cuál va a ser el rol de cada variable. Y con rol me refiero a que tú vas a decir, en el eje X va tal cosa, en el eje Y va esto otro. El color se asigna de acuerdo a esta otra variable. ¿Ok? Esa capa la necesitas siempre, obviamente, porque si no, no vas a tener datos. Y a esa capa le puedes sumar o una capa de geom, y geom viene de Geometric Object, donde tú especificas cómo se van a visualizar esos datos. Si van a ser con puntos, si van a ser con líneas, si va a ser un histograma, etcétera, etcétera. Y también está, o pudiera sumarle una capa de estadística, y esto es que tú pudieras hacer algún cálculo con los puntos, por ejemplo, no sé, la mediana, para graficar la mediana, o sea, no tienes que hacer el cálculo fuera en un data frame para pasarle ese data frame a la gráfica. Tú puedes hacer el cálculo dentro del mismo código de la gráfica. O puedes tener otra capa de estadística que ajuste un modelo lineal o polinómico, lo que sea. ¿Ok? Entonces, al tú sumar las diferentes capas, y puedes sumar varias, o sea, puedes tener esta individualmente o esta individualmente o sumarle las dos. Finalmente terminas con una gráfica de ggplot2. Y a eso, pues tú le puedes sumar otras capas que vamos a ver hoy. Entonces, déjame salirme de PowerPoint y venir aquí. Esto es RStudio, para los que me imagino que ya la mayoría lo han visto, los que han usado R por lo menos. Aquí en RStudio se puede usar Python también, aunque Python corre sí, para Python yo prefiero Jupyter, pero pueden usar RStudio también. Pues vamos a ver esto de los layers. Aquí lo que estoy haciendo es filtrando el data frame Gapminder y quedándome con las filas donde el año es 2007. ¿Ok? Así es que si yo corro eso, ya yo tengo ahí el data frame. Y aquí tengo es el layer que yo les comentaba de data. ¿Ok? Aquí yo estoy diciendo que los datos van a venir de este data frame, que se llama data2plot. Y dentro de la función AES de aesthetics es que se asignan los roles de las variables. ¿Okay? Así es que aquí yo digo que la X va a tener GDP per cápita entre 1000 y la Y va a tener life expectancy. Si yo corro esto únicamente, me va a salir esto que está aquí. Ya esta visualización sabe qué va en el eje X y qué va en el eje Y, pero como yo no le he dicho cómo la voy a visualizar, pues simplemente él me pone el plano ahí vacío. A este objeto, esto me crea un objeto de ggplot2, yo entonces puedo sumarle layers, puedo sumarle capas. ¿Ok? Así es que si yo le sumo esta, ahí yo le estoy sumando un geometric layer. Si yo le sumo geom point, siempre los geoms empiezan con la palabra geom y el tipo de visualización que sea. Así es que va a ser geom point, geom line, geom histogram y así sucesivamente. Podemos buscar, usando la función apropos, podemos buscar todas las funciones que empiecen con geom. ¿Verdad? Y hay todas estas opciones. ¿Ok? Así es que vamos a sumarle
A esa capa de data le sumamos GeoPoint y ahora sí se ponen los puntos. ¿Ok? A esa capa de data, en lugar de sumarle el GeoPoint, yo pudiera sumarle una capa de estadística. Y aquí yo estoy ajustando un modelo logarítmico. ¿Ok? Y si yo corro esto, pues ahí está. Ya no están los puntos, porque no estoy sumando aquí GeoPoint, solo estoy sumando esta capa estadística para ajustar el modelo. Y ahí se ve el modelo. Y lo que les comentaba es que tú puedes sumar varios, o sea, el poder de ggplot2 es justamente en esta estructura de que tú puedes sumar capas. ¿Ok? Así es que yo puedo sumar las dos al mismo tiempo y tengo ahí los puntos y el modelo. Y yo puedo seguir sumando capas, o sea, yo pudiera decir, por ejemplo, si quiero ver las distribuciones marginales, sumar un geomrock, y esto me va a hacer estas lineecitas aquí pequeñas, donde yo puedo ver aquí abajo cuál es la distribución del eje X, cuál es la distribución del eje Y. ¿Ok? Así, o sea que el poder de esto no es que ya existe una gráfica preprogramada que haga esto, sino que tú tienes la flexibilidad de sumar las cosas que a ti te interesen, ¿ok? Para representar tus datos. Aquí hay otro ejemplo que tiene varias cosas. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ese data layer le estamos sumando que ponga los puntos, que son estos que están aquí. Le estamos sumando otra capa que ajusta el modelo logarítmico, que es esta línea roja. Le estamos sumando otra capa más que pone una línea horizontal. Otra capa más que pone textos. Otra capa más que ajusta un modelo polinomial de grado 3. ¿Ok? O sea que, como les digo, esta forma de crear las visualizaciones pues te da mucha flexibilidad para tú crear lo que sea que tú necesites. ¿Ok? Y eso pues tú lo puedes seguir maquillando y ponerle un montón de cosas. Cambiar el color de fondo, etcétera, 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 poner una leyenda, pero o sea, el poder de esto está en esa suma de capas, ¿ok? Ahí es que tú tienes la flexibilidad grande. Déjame ver que haya cubierto aquí todo. Esta presentación la voy a subir, ¿ok? Aquí está en detalle las cosas que les he ido explicando. Y aquí les pongo varios ejemplos de cosas, de los geoms más comunes, ¿ok? Ya vieron que hay un montón, pero realmente yo les puse aquí dos tablitas de de cuáles son los más comunes y cómo se usan, ¿ok? Y el tipo de data que hay que ponerle a cada uno. Entonces, déjame cerrar aquí. Déjame cerrar aquí. Ok. Pues, ¿cómo funciona esto de la capa entonces de Geometric Objects? Pues lo que voy a hacer aquí es que voy a filtrar, yo hice aquí una lista de países. Entiendo que cubrí todos los países del grupo, pero si se me quedó uno, me perdonan. Y aquí miren aquí miren lo que estamos haciendo. Aquí yo tengo de nuevo la capa de data. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Te estoy diciendo, primero filtré los datos para quedarme solo con los países que puse en la lista. ¿Ok? Y aquí estoy diciendo, pues el data frame que voy a usar se llama GM Subset. Y aquí asigno los roles. En el eje X va el año. Mírenlo aquí. En el eje Y va la expectativa de vida. Y el color se va a asignar de acuerdo al país. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a graficar eso? Pues sumé dos capas, una con puntos, que son los puntitos, y otra con líneas. ¿Ok? Y aquí está la visualización. Aquí pues hay unos patrones interesantes. Por ejemplo, Chile empezó en segundo lugar, pero después al final le ganó a todo el mundo. O sea, hay unas cositas interesantes aquí. Pero lo que sí les quiero explicar es la herencia de atributos en el layer, en la capa geométrica. ¿Y a qué me refiero con eso? Todo lo que tú pones en la capa de data, que es esta, se hereda en las otras capas. ¿Ok? Así es que nosotros dijimos
que el color se iba a asignar de acuerdo al país. Así es que como yo puse eso en la capa de data, eso se le pasa, información se le pasa tanto a esta capa, a la de los puntos, como a la de las líneas. ¿Ok? Si yo sacara eso de aquí, voy a sacar de aquí. Bueno, si lo corro así, se queda todo en negro porque no hay ninguna asignación de color. Pero si yo pongo eso aquí, ahora yo saqué la asignación del color de la capa de data, por lo tanto no se va a heredar a todas las capas subsiguientes de Geometric Objects. ¿Okay? Yo lo estoy poniendo específicamente en la capa de los puntos. Así es que cuando yo corro esto, miren lo que pasa. Se asigna el color solo a los puntos. O sea que dependiendo del escenario que tú tengas, pues tú puedes decidir si se lo va a asignar a cada una de las capas o si lo quieres solo en alguna. ¿Ok? Bien importante que las cosas que tú pongas dentro de la función AES, o sea, lo que hace la función AES es que hace un mapping, o sea, le asigna un color, en el caso del color, le asigna un color a cada uno de los valores en la variable country. O sea que AES siempre va a esperar una variable. Si es una variable dentro de tu data frame. Si tú vas a especificar algún atributo que no es una variable, ese atributo va fuera de AES. Por ejemplo, el tamaño. 3 no es una variable, yo simplemente estoy diciendo que el tamaño de los puntos va a ser 3. Pues eso yo lo pongo fuera de AES. ¿Ok? Si yo lo pongo dentro, miren lo que va a pasar. Él va a pensar que 3 es una variable y entonces le va a asignar un tamaño cualquiera. Este tamaño es mucho más grande que 3, creo que 5, y lo puso aquí en la leyenda. Así como él hizo una leyenda para country, él está haciendo una leyenda para 3, porque él le da el tratamiento de variable, al yo ponerlo dentro de AES. ¿Okay? Así es que es bien importante que todo lo que no sea variable va fuera de AES. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en GOnline yo le puedo decir, para que vean un ejemplo con color, que el color va a ser azul, por ejemplo. Fíjense que esto, como no es una variable, sino un valor fijo, yo lo estoy poniendo fuera de AES. ¿Okay? Así es que cuando yo corro, fíjense que me pone la línea de color azul. ¿Okay? Si lo hubiera puesto dentro de AES, lo pone en la leyenda y probablemente no le va a asignar el color azul. De hecho, vamos a hacer la prueba. Ups, me fui a donde no era. Vamos a poner aquí dentro de AES que el color es azul. Miren lo que pasó. Lo añadió aquí. Como esta es una leyenda de color, lo añadió aquí a la leyenda del color. ¿Ok? Si es que, de nuevo, si es un valor fijo, eso va fuera de AES, porque AES se usa para asignar roles a variables dentro del data frame. ¿Ok? Bien. Entonces, pues ya vimos el data layer, haciendo un resumen. Ya vimos el data layer, la capa de data, que es donde se asigna el data frame y el rol de cada variable. Vimos la capa de objetos geométricos, que es donde se asigna el tipo de visualización. La otra capa, que se usa con bastante frecuencia, es la capa estadística, que te permite hacer cálculos, ajustar modelos, etcétera, sin tener que hacer ese cálculo fuera de la visualización. Típicamente cuando uno está empezando con ggplot2 hace todos los cálculos fuera y después le pasa el resumen a la visualización, pero no es necesario. ¿Qué vamos a hacer aquí para el stat layer? Primero voy a filtrar los datos. Aquí me estoy quedando con el año 2007. Déjame correr eso. Y aquí de nuevo, recuerden que siempre tengo que especificar la capa de data. Así es que en ggplot, en la función ggplot, estoy diciendo que este es el data frame. Este es el data frame
y que en el eje X va el continente, en el eje Y va la expectativa de vida. ¿Ok? Además de eso, voy a poner unos puntos y en adición a los puntos, y ahí viene la capa estadística. Estoy usando una función que se llama StatSummary. Esa es una de las opciones que hay. Ahí podemos hacer lo mismo que hicimos con Geom. Yo puedo decir, dame todas las funciones que comiencen. No sé si han usado expresiones regulares, pero esto significa que comience con stat. Y tenemos todas estas opciones para la capa estadística. ¿Okay? Esta que les estoy poniendo aquí es para usar una función que me haga un resumen de los datos. ¿Okay? Si yo quisiera, en adición a los puntos, graficar la mediana para cada grupo, yo no tengo que externamente calcular la mediana para luego pasarle eso a la gráfica. Yo lo puedo hacer dentro del mismo proceso de creación de la gráfica. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo aquí? Voy a crear un resumen. La función resumen que voy a usar, que se la voy a aplicar al eje Y, es la mediana. Esa mediana yo la voy a graficar con un punto y estas son ya especificaciones estéticas. ¿Okay? Pues al yo correr esto, pues ahí están los puntos. Esos puntitos fueron graficados con esta capa y los puntos negros. Y aquí están los puntos rojos que esos son graficados con la capa de StatSummary. ¿Okay? Que en este caso yo usé una función, que ya existe en R, pero yo pudiera crear mi propia función. Y aquí yo me inventé una función que no tiene ningún sentido, pero nada, es una función que hice yo. Y esto lo que hace es que le suma 10 a la mediana del vector que yo le pase. Le suma 10 a la mediana y eso lo multiplica por 1.01. ¿Ok? Eso no tiene ningún significado. El punto es que ahora a esta gráfica que yo había creado con la mediana aquí en rojo, yo le puedo sumar otra capa y en lugar de usar una función existente dentro de R, estoy usando esta que fui yo que la creé. ¿Okay? Así es que si ustedes tienen algún cálculo que no esté hecho en R, simplemente crean la función y esa función también se la pueden pasar a StatSummary. ¿Okay? Y pues si yo corro esto, se supone... no he corrido la función. Déjame correr la función para definirla. Ahora sí, ok. Pues aquí está la visualización que habíamos creado, que los puntitos negros y los rojos, más los azules, que son el resultado de sumarle 10 a la mediana y multiplicar por 1.01. ¿Ok? O sea que, de nuevo, no se tienen que limitar a las funciones que trae R para usarla en StatSummary. Otro ejemplo de otra función que puedes usar en la capa estadística es calcular la función acumulada empírica. Y esto les voy a mostrar un ejemplo. Esta visualización a mí me gusta mucho. Para los que no lo conocen, básicamente esto lo que me da es el % de valores que hay a la izquierda de cierto número. ¿Okay? O sea que aquí yo puedo ver que en estos datos hay aproximadamente como un 30%, algo así, de los valores por debajo de 60. ¿Ok? O sea que en estos datos, 30% de las personas en promedio murieron con 60 años o menos. Y eso pues tú lo puedes usar para comparar distribuciones, etc. Aquí les voy a dar un ejemplo del uso de esto. Esto pues si lo fueras a explicar puedes añadir con el mismo ggplot2, y aquí está el código que lo van a poder ver después, de cómo tú puedes añadir esto para explicar. Si vas a presentar una curva de esta y tu audiencia no tiene el conocimiento, pues puedes explicarlo. Puedes crear algo así con ggplot2.
¿ok? Donde ponga la explicación. Pero lo que les quería mostrar, aquí estoy filtrando, déjame explicarles rapidito el código. Para los datos del 2007 estoy eliminando este continente, ¿ok? Y entonces estoy creando una gráfica, déjame mostrárselas aquí, donde estoy diciendo, coge este data frame, donde yo excluí Oceanía, como tus datos, en el eje X va la expectativa de vida y el color va a ser de acuerdo al continente. Y a eso le estoy sumando stat ECDF, que es para Empirical Cumulative Distribution Function. Esto es lo que me hace la empírica. Pero al yo aquí definir el continente, simplemente con yo definir el continente como color, hacerle la asignación al color, ya entonces esto me rompe la empírica, la acumulada empírica, y me le asigna un color a cada uno. Así es que yo puedo hacer comparaciones. Yo puedo ver que, por ejemplo, África está significativamente peor que los otros continentes. ¿Por qué? Porque yo tengo más de un 75% de la gente que muere antes de los 60 años, en o antes de los 60 años, ¿ok? Versus los otros continentes en donde la gente muere mucho después. Así es que esto es muy bueno para yo hacer comparaciones en distintos puntos de la distribución. Y o sea, miren lo fácil que es. O sea, ya esto ustedes lo saben hacer, es simplemente especificar el color. Decir que voy a asignar un color para cada continente y le sumo la capa de ECDF, ¿ok? Para calcular la empírica. Y déjame ver qué fue lo que hice aquí. Y igual, como siempre, puedes entonces añadirle más líneas de código para maquillar la gráfica y que se vea bonita, eliminando el color de atrás, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo otro que les quería mostrar es este concepto de crear facets, de crear paneles. Déjame buscarlo aquí en la presentación. Y con paneles me refiero, no, o sea, esto no son datos de panel. O sea, sino con paneles me refiero a que se va a crear una gráfica, un gráfico para cada elemento de una variable. ¿Ok? O sea que aquí yo voy a tener un panel de estos para cada uno de los valores de la variable continente. ¿Ok? En este caso yo hice facets por continente. Y hay dos funciones en ggplot2 para hacer facets. La diferencia es facet wrap lo que va a hacer es organizar los valores como considere más conveniente. Y en facet grid tú defines cómo es que se va a estructurar, cómo se van a estructurar los paneles. O sea, cómo se van a ver, cuáles van en columnas, cuáles van en filas. Y déjenme mostrarles cómo se usan esas funciones. Aquí voy a correr esto sin incluir el facet. Para que vean cómo queda. Aquí pues, ¿qué yo hice? Ya ustedes conocen la capa de data frame y el rol. Aquí pusimos una capa de geoPoint para poner los puntitos. Usamos aquí el argumento shape para que sean los puntitos vacíos. Pusimos de nuevo otra capa más de geoSmooth. Esta lo que hace es que me ajusta modelos. En este caso, un modelo logarítmico. Pero si se fijan, todos los continentes están dentro de la misma gráfica. Pues, ¿qué pasa? Si yo añado aquí la función facet wrap y le digo que que se va a hacer un facet por continente, pues entonces, ahí voy a decir, voy a correr todo. Lo que me hace es lo mismo que ya teníamos, que estaba dentro de una visualización, pero crea un panel para cada continente. ¿Ok? Si yo hubiera usado facet grid, facet grid lo que me permite es definir cómo se va a organizar esto. Así es que yo le puedo decir que yo quiero que salga una columna por continente. ¿Ok? Así que yo voy a poner punto, el acento de la ñ, la virgulilla y la variable. Si es que al hacer esto, pues ahora me sale así.
¿Okay? Si yo hubiera que, y si yo tuviera otra variable, en este caso no la tengo, pero si yo tuviera otra variable, en lugar de poner el punto, la escribo aquí y entonces él me hace una matriz, combinando todas las combinaciones entre esas dos. ¿Okay? Si yo lo hago al revés, que pongo continente aquí y aquí va el punto, entonces pues me va a hacer lo contrario, me la va a poner en las filas. ¿Okay? Así es que si ustedes no tienen ninguna preferencia, pues pueden hacer facet wrap y ggplot2 las va a organizar como entienda. O si quieren hacerlo de algún modo en particular, pues usan facet grid. ¿Okay? En facet wrap no se pone punto, sino de error. Y eso da un montón de dolores de cabeza al principio porque uno no sabe por qué da el error. Así es que así es como se crean los paneles. Lo otro es, obviamente, tú, si vas a hacer algo para presentar, pues tú no vas a querer que esto se vea así, que diga GDP per cap de esa manera. Así es que para eso se usa la función labs de labels. Y aquí simplemente tú dices el título del eje X, o sea, el título del eje X va a ser este, el del eje Y va a ser este, el título de la gráfica completa va a ser este, el subtítulo este. Caption es para poner una nota abajo. ¿Ok? Si corremos esto, no lo había escrito. Pues fíjense que, esto, o sea, lo que definimos aquí, mírenlo aquí, el título, subtítulo, eje Y, eje X y la nota. ¿Ok? La nota sale a la derecha. Les voy a explicar en un rato cómo se cambia. Sí, es que básicamente así es como defino los títulos, simplemente usando la función labs. Hay otras funciones para modificar estos elementos de manera individual. Está la función xlab para modificar el eje X, ylab para modificar el eje Y, ggtitle para modificar el título, pero yo prefiero usar labs porque en una misma función pues cambio todo el texto de la visualización. ¿Okay? Lo próximo son los themes. Los themes son para modificar el aspecto en general de la gráfica. ¿Okay? Ya hay unos themes prehechos en ggplot2. El que él usa normalmente es Theme Gray, que le pone el fondo en gris. Pero uno puede usar Theme BW, esto es de Background White, para poner, por ejemplo, el fondo blanco. ¿Okay? Y hace otros cambios además del fondo, o sea, cambia el color de las letras, etc. O sea que esta misma gráfica, esta que tenemos aquí, si yo le sumo Theme BW para que me ponga el fondo blanco y corro esto, pues mírenlo aquí. ¿Ok? Déjame ver, porque de eso sí, yo solo me sé esos dos, pero déjame ver qué más hay. Hay bastantes aquí. Yo usualmente uso o el normal, el clásico, o sea, el que ya trae, o Team BW, pero aquí hay bastantes. Y también hay otro paquete de R que se llama GG Themes, me parece, que tiene un montón de otros themes para que las visualizaciones se vean similares a programas en particular. O sea, por ejemplo, que se vean similares a Tableau o similares a la estructura de colores que usan Airbnb. Ahí, o sea, tiene varios themes. Y es para mí, si tú lo vas a usar tal cual como viene, perfecto. Porque tú simplemente le sumas el theme y se acabó. Ahora, si tú quieres empezar a modificar los elementos estéticos, ahí hay que escribir mucho. ¿Ok? Y mire un ejemplo. Si yo quiero que el título me salga en el centro, yo uso la función theme, o sea, la que es theme sin nada más, es para tú especificar los elementos que quieras. ¿Okay? Así es que tú usas la función theme
Y, por ejemplo, si quieres que el título salga en el medio, pues tienes que escribir plot.title. Y del título yo voy a modificar el texto. Así es que pongo element underscore text. Y del texto yo quiero modificar la justificación horizontal y que me salga en el centro. Así es que pongo 0.5. Esto va de 0 a 1. ¿Okay? Así es que, como se fijan, hay que escribir mucho. Si yo quisiera, para mostrarles otra cosa, eh, cambiar el tamaño, pues pongo aquí size igual a 16, por ejemplo, y eso pues me va a cambiar el tamaño y me va a cambiar la justificación horizontal. ¿Ok? Y ahí lo corro y ahí está. Si se fijan, no sé si recuerdan que antes estaba alineado hacia la izquierda, el título y el subtítulo ahora está en el centro. Y el título tiene tamaño 16. Pues por eso les decía, si van a modificar, pues ahí sí hay que escribir mucho, pero tiene mucha flexibilidad. Por ejemplo, yo pudiera decirle que me cambie el color de esto que está aquí. Pues eso se llama strip.background. Y ahí, element underscore. Ahí tenemos que usar element rect, que sirve para bordes y backgrounds. ¿Ok? Así es que element rect. Y le voy a decir que el fill va a ser azul, por ejemplo. Azul claro. Y ahí y ahí está. ¿Ok? O sea que es sumamente flexible. O sea, ggplot en general es sumamente flexible. O sea, tú prácticamente puedes modificar todo, pero pues mientras más quieras modificar, más hay que escribir. Sí les voy a mostrar, y por eso obviamente lo dejé para el final, si no, no prestaban atención. Sí les voy a mostrar una manera en la que se puede generar código de ggplot2 sin tener que escribirlo. Como este paquete es tan popular, pues hay un montón de extensiones que le han añadido. Y una de ellas es un add-in que tú sin programar puedes crear visualizaciones en ggplot2. Déjame ver que no me falte más nada. Sí, este fue el paquete que les mencioné, ggthemes, que trae varios themes adicionales. Ok, y aquí están lo de las extensiones. Miren. Fíjate, parece que se me cerró. Pero nada, vamos a buscarlo. ggplot2 extensions. Miren. Esta es una página. Wow, ya van 53. Esta es una página que tiene paquetes que extienden las capacidades de ggplot2. O sea, ggplot2, como les decía, es sumamente flexible y con todos estos paquetes puedes hacer aún más cosas. Por ejemplo, puedes hacer animaciones. Esta, por ejemplo, es una animación de la misma información que yo les estaba mostrando. Aquí están lo de los continentes y esto es cómo se comportan a través del tiempo. Así es que esta se llama ggAnimate. Este es un paquete. Hay otro paquete, ggthemes, el que les mencioné. Este es un add-in. Déjame abrirlo. Este es un add-in. Mírenlo aquí. Aquí uno elige el data frame, pone las variables, cuál ve en la X, cuál ve en la Y, cuál ve en el color. Miren cómo va cambiando la visualización. Por eso les dije que lo dejé para el final esto. Aquí donde yo quiero ver la leyenda, si voy a hacer una suavización de cuánto va a ser el ancho de la banda el ancho de la suavización, si voy a remover, a filtrar uno de los sets de datos, etcétera. Y cuando se hace todo eso, uno le puede dar aquí Export Code y el código se exporta. ¿Ok? Yo no lo he usado, yo soy de la vieja escuela que lo escribo el código, pero yo creo que si están empezando,
ya sea que usen R o Python, no importa, pues pueden empezar con este add-in porque pues ahí pueden ver la manera en la que se escribe el código. ¿Okay? Así es que yo les puse aquí en la presentación, pues le puse links para que puedan entrar, ¿verdad? Y ver las extensiones y eso. Y aquí les puse también unos libros que pueden leer para aprender de ggplot2. Este es de Hadley Wickham, que es el que creó ggplot2. Este es muy bueno. Este es más conceptual. Estos son ejemplos. Y este libro de aquí no tiene que ver con ggplot2 ni con R, sino conceptos de visualización. O sea, cómo tú te comunicas efectivamente. ¿Okay? Cuando te conviene usar una tabla, cuando una gráfica, qué tipo de gráfica usar, dependiendo del mensaje que se va a llevar, la audiencia, etcétera, etcétera. Es muy bueno ese libro. ¿Okay? Y aquí les puse, esto ya no tiene nada que ver con ggplot2, pero les puse uno de los conceptos que trata el libro, que es procesamiento atencional versus preatencional. Si yo, y esto ya tiene que ver más con comunicación, si yo les pido que cuenten cuántas veces se repite el número 7 aquí, va a ser un proceso atencional. ¿Por qué? Porque requiere que la audiencia vaya viendo el número por número y diga, este es un 7, no, este es un 7, no. Y tienes que ir número por número, este es un 7, sí, llevo uno. ¿Okay? Eso requiere de tu atención. Con un cambio sencillo como este, ya tú cambias totalmente el proceso cognitivo de la audiencia, porque ya la persona no tiene que pasar por el discernimiento de si es 7 o no, simplemente va a contar los que están más oscuros. ¿Okay? Así es que este proceso, aunque es la misma tarea, los números están exactamente en la misma posición, se va a hacer en mucho menos tiempo que aquí. ¿Okay? Y si hicieras algo como esto, pues mucho mejor todavía. ¿Cómo aplicar este concepto? Eh, y aquí, perdonen el tamaño de la letra. Estas dos visualizaciones son de ggplot2 también. Y aquí pues estamos graficando el porciento de recursos de acuerdo a la fuente, si fue de compañía, o sea, por ciento de donaciones si fueron de compañías, de cargos, si fueron fundaciones, gobierno, y esto es presentándole a una audiencia y entonces se pone una barra que dice personas como tú. Pues esto requiere bastante carga cognitiva de tu audiencia, o sea, requiere que la persona, si quiere saber en qué lugar está, tiene que mirar las otras barras para saber cuál está primero, segundo, etcétera. ¿Okay? Versus esta de la derecha, si ya yo sé que yo me estoy dirigiendo a esta audiencia, yo puedo poner todo lo otro del mismo color, porque ya yo tengo aquí etiquetas que me identifican cada barra. ¿Okay? Si es que ya yo usando color, centro la atención de la persona en esta barra en particular. ¿Okay? Traten siempre de minimizar la cantidad de pensamiento que tiene que hacer la audiencia para interpretar el mensaje. ¿Okay? Porque le estás ocupando carga cognitiva en algo que no añade valor, que es en entender tu gráfica, cuando realmente eso debería pasar lo más rápido posible. ¿Okay? Si es que estos conceptos, ese es uno de los conceptos que sale en este libro, que cualquier persona que trabaje con data, una de las características que debería tener es tratar de comunicarse bien. Y este libro es bastante bueno para eso. ¿Okay? Así es que nada, con eso cierro. Ahí está mi información, mi página, mi email, Twitter. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir por ahí y creo que nos quedan 3 minutos para preguntas. Hello. Déjame ver esto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Ah, excelente pregunta. Pues justo
Justo, no sé si hay un límite. R trabaja en la memoria, pero justo en estos días yo estaba haciendo un análisis de segmentación de clientes y eran 1.5 millones de valores y los graficó. Ahí yo lo que hice fue un diagrama de dispersión, casi prácticamente no se veía nada por tantos puntos que era, pero sí logró graficarlo y cambié de visualización. En lugar del diagrama de dispersión usé un hexplot, eh, que déjame mostrarte aquí rápido. Eh, si yo pongo aquí GDP per cap y life expectancy más beyond point. Aquí están todos los puntos, pero tú, cuando hay tanta concentración de valores, pues tú no sabes ¿verdad? qué está pasando realmente. Así es que eso fue lo que me pasó, pero a mucho mayor escala, porque eran 1.5 millones de valores. Así es que usé esta, GeoMhex, que lo que hace es que te pone unos hexágonos, digo, le cambié los colores, pero te pone unos hexágonos y le cambia el color a los hexágonos dependiendo de la cantidad de valores que hay. Y ahí pues pude representar con ggplot2 1.5 millones de valores y de manera entendible. ¿Okay? Así es que la respuesta a la pregunta es, va a depender de la capacidad de tu máquina, porque, o sea, ggplot2, R en general corre en memoria. Okay. Otra pregunta. Perfecto, pues nada, ya son las 11, ya llegamos al final de la hora. Así es que muchas gracias por asistir y después a los que van a ver el video en YouTube. ¿Okay? Cualquier duda, pues me contactan aquí, en confianza.